Bienvenidos a Tribuna Pública. Este es el debate que todos esperábamos con los temas de interés ciudadano. Les saluda María Luisa Ferreira. También les saluda César Palacio y en esta ocasión estaremos hablando sobre el nuevo Congreso paraguayo, los desafíos, los proyectos. También nos preguntamos si se repetirán los mismos vicios de siempre, María Luisa. Sí, tenemos caras nuevas. De hecho, hoy vamos a contar con 4 congresistas que son nuevos en el Poder Legislativo y nuestros panelistas estarán justamente haciendo las preguntas que nos lleven a conocer si van a repetirse esos vicios, como dice César Palacio. Estábamos comentando que el Poder Ejecutivo tiene mecanismos de control bien establecidos, auditorías, contraloría, hasta el empleado que gana sueldo mínimo debe presentar un informe antes de cobrar. Lo mismo en el Poder Judicial. Está el jurado de enjuiciamiento que puede destituir a un juez. Sin embargo, nos preguntamos, ¿son capaces los nuevos legisladores de crear mecanismos para que usted, ciudadano, pueda controlar la gestión de ellos? Y principalmente saber de que son nuestros representantes. Los elegimos, están ahí para representarnos, están ahí para crear proyectos de ley. Días atrás, uno de nuestros panelistas nos decía de que un partido bastante emblemático, nuevo pero emblemático, perdió representatividad porque dejó de parlamentar, porque justamente se encargó de hacer controles, de perseguir inclusive a algunos funcionarios, pero que dejó de hacer aquello que se comprometió, que es parlamentar o legislar o presentar proyectos de ley. Hablamos de Patria Querida y eso nos decía días atrás uno de nuestros invitados aquí en esta tribuna, María Luisa. Y si creemos que el paraguayo sabe votar, de hecho el Partido Colorado abrió sus listas, de modo que podemos decir que estos legisladores fueron votados por los ciudadanos. Lo mismo me decía uno de nuestros invitados, el Partido Liberal permitió a sus correligionarios y a los ciudadanos en general que puedan elegir realmente. Y hoy estaremos contando con la presencia de la abogada Ana Sáez que nos dará el marco jurídico. Asimismo, Tania Zaposnik nos estará haciendo las consultas en las redes sociales. Tenemos consultas. ¿Cuál es la consulta del día, Tania? Muchas gracias, César. Nosotros, como siempre, interactuando con la ciudadanía a través de las redes sociales. Y hoy lanzamos en Facebook la encuesta. ¿Qué cree usted que debe hacer el nuevo Parlamento? ¿Crear leyes para que exista una mejor distribución de los recursos? ¿Legislar políticas para una mejor distribución de la tierra? ¿Promover la reforma constitucional? ¿Asegurar los presupuestos sociales? ¿Aprobar la ley de responsabilidad fiscal? ¿Ofrecer a la ciudadanía mecanismos de control para la gestión parlamentaria? Estas preguntas las podés contestar en la fanpage del Facebook TV Pública Paraguay. Y si tenés comentarios para los invitados, la podés realizar en la fanpage o si no en el Twitter, @TV Pública Paraguay, utilizando el hashtag Tribuna Pública. Gracias, Tania. Nuestros panelistas de hoy, comenzamos presentando a Jamie Allison. Ella es comunicadora, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Filosofía UNA. Es panelista del programa Made in Paraguay en Radio Ñandutí. Asimismo es panelista y productora de informes en el programa Mina en Domingo de Unicanal. También nos acompaña Néstor Noguera, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía UNA, ex periodista del diario Noticias y actual editor de la Agencia de Información Pública IP Paraguay. Y está con nosotros asimismo Nino Silguero. Él es de Villarrica, es compañero de facultad, cursó en la carrera de Ciencias de Comunicación y es el conductor de Radio Panambivera. Nino Silguero está viniendo desde Villarrica para ofrecernos también esa visión de los que hacen periodismo día a día en el interior de nuestro país. Y esa es mi intención, ojalá más periodistas del interior de distintos puntos puedan trasladarse hasta la capital para que puedan tener esta representatividad en esta tribuna que es lo que pretendemos aquí en Tribuna Pública, María Luisa. Y nuestros invitados, Blanca Ovelar, senadora electa por el Partido Colorado, fue ministra de Educación en el periodo 2003-2008, además presentó su candidatura presidenciable por la ANR en el 2008, convirtiéndose en la primera mujer paraguaya en aspirar a dicho cargo. Ella es doctora en psicología y también magíster en educación. Suman
summa cum laude, así se dice, doctora, ¿eh? Fue mejor egresada de su promoción la doctora Blanca Ovelar. También nos acompaña en este bloque Héctor Lucio Lesme Delgado, egresado de la carrera Ciencias Contables en la Universidad Nacional de Asunción. Inició su carrera política a la edad de 15 años como presidente de la Juventud del PLRA Ñemby. Fue concejal municipal e intendente de la ciudad de Ñemby. Desde finales del 2007 ocupa el cargo de vicepresidente del Comité Central del PLRA en esta localidad. Actualmente es diputado electo por Central por el Partido Liberal Radical Auténtico. Así es que estos son los invitados que nos acompañarán y que, como ya decíamos, vamos a hablar sobre el Congreso, María Luisa. Así, y ya tienen la palabra nuestros panelistas. Sí, buenas noches. Doctora Blanca, ¿qué podemos esperar de usted en el Parlamento paraguayo ahora que va a estar teniendo esa representatividad de la ciudadanía? Muchas gracias. Yo me comprometo ante la ciudadanía ser una senadora seria, poner rigor intelectual en el análisis de los temas, llegar al fondo de los temas que se tratan, sean del área que yo más conozco o sean del área que menos conozco. Igual buscaré, me asesoraré y conoceré a fondo los temas que se discutan de modo a tener una palabra, una posición y promover el debate y llegar hasta la ciudadanía con las opiniones y los análisis de esos temas que interesan a la ciudadanía. En primer lugar, yo creo que el Congreso tiene que abrirse a la participación ciudadana, sobre todo en el sentido en que la ciudadanía se entere de qué es lo que ahí se discute. Porque muchas veces lo que trasciende del Congreso es cuando ocurren peleas. Y yo sé que también eso es lo que más atrae mediáticamente, porque quizás el escándalo vende y todo eso, pero nosotros necesitamos que la ciudadanía acompañe la discusión de los temas centrales. Eso en términos de un compromiso global. Por otra parte, yo voy a proponer en mi partido pensar juntos una agenda parlamentaria y proponer a todo el Congreso, a toda la Cámara, ¿verdad?, para poder establecer prioridades. ¿Qué es lo que más necesitamos en el Paraguay hoy? ¿Cómo establecer prioridades en materia legislativa? Nosotros necesitamos en el Paraguay dar al Estado una mayor capacidad redistributiva. ¿Cómo se puede hacer eso en una sociedad tan desigual? Si nuestro desafío es la desigualdad que tenemos. Si estamos en perspectivas de crecer, nuestra economía puede crecer, en los próximos 5 años va a ser uno de los países que más crece en la región. Y los próximos 10 años se presentan inmejorables. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a hacer que ese crecimiento llegue a la gente? Necesitamos que el Estado tenga herramientas para poder tener más capacidad redistributiva. Por otra parte, yo voy a luchar especialmente por los sectores sociales. La garantía del financiamiento de la educación, asegurar un crecimiento sostenido de la inversión en educación hasta llegar al 7% del Producto Interno Bruto como mínimo, que es algo que necesitamos, que es algo que yo lo he sufrido cuando estuve en la función ejecutiva y que ahora en el Congreso yo voy a poner de mi parte para sensibilizar, para priorizar y sobre todo trabajar con AINCO para darle ese sentido de urgencia que tiene la política social y todo lo que necesita hacerse en el país. Pero muchas veces en el Parlamento... Disculpe que la interrumpa, doctora, pero va a ser posible eso cuando ya escuchamos, por ejemplo, al senador electo Calega Laverna hablar de bloques, tenemos 19, como si fuera que son ustedes simplemente elementos que alzan la mano y que actúan en bloque. ¿Será posible ese debate, tema por tema, llegando al fondo, cuando hay una fuerte presión política para aprobar ciertos temas o actuar en bloque, doctora? No, yo creo que un proyecto político se defiende en bloque. O sea, nosotros somos partido de gobierno, el presidente Cartes va a pasar, va a hacer sus pedidos, va a presentar sus programas, lo que necesita ser aprobado y nosotros vamos a aprobar, porque estamos dispuestos a aprobar, pero también estamos dispuestos a debatir de fondo y a convocar el esfuerzo y el acompañamiento de los diferentes sectores políticos, porque eso es algo que la clase política paraguaya tiene que lograr, María Luisa y señores panelistas. Ser capaz de trascender los sectarismos históricos y convocar el esfuerzo
nacional hacia un montón de metas, un conjunto de metas. Doctora, lo que me llama la atención es que usted dice, vamos a ir, tenemos que hacer esto, que es algo que venimos escuchando desde todos los tiempos de la historia política paraguaya. Y me sorprende que siendo ustedes hoy, a partir del 15 de agosto, los que van a ser gobierno, sigan preguntando, ¿dónde está el proyecto país que nos proponen ustedes? No tienen una hoja de ruta donde nos diga, bueno, en el primer año haremos esto, haremos lo otro, de esta manera. Eso es lo que yo quisiera saber. Nosotros de una tenemos muy representante claro. del Partido Colorado. El proyecto lo tenemos muy claro, el proyecto de desarrollo que nuestro partido propone a la ciudadanía lo tenemos muy claro. Yo particularmente he trabajado en la elaboración de ese proyecto. Vamos y así a es que dejar esa tenemos respuesta, clarísimo. entonces, Lo que doctora, necesitamos es que la bien clase corto. política acompañe eso. Muchas veces hemos formulado en el Ejecutivo proyectos que no fueron acompañados. Un ejemplo, cuando era ministra de Educación hicimos el plan de la reforma de la educación media y pusimos que en el 2015 la totalidad de los jóvenes de 15 a 18 años tenían que estar en el bachillerato. Para eso teníamos que iniciar una inversión sostenida de ampliación de la oferta. Y en el año 2006 me dieron 0 guaraní para el bachillerato. Me fui al Parlamento y les pregunté por qué. Porque yo me enteré que eso estaba sucediendo en la Comisión de Presupuesto. Y me dijeron, la educación secundaria no es obligación del Estado. Entonces, esa desarmonía, esa falta de coordinación, esa falta de acompañamiento entre el sector político, de las representaciones políticas en el Congreso de la Nación y las iniciativas de desarrollo del Ejecutivo, es lo que hay que superar en base al diálogo. La capacidad del relacionamiento en función al diálogo, al empleo de la razón, a la argumentación crítica de los temas que emergen como prioridades de una agenda de Estado. Tenemos que ir a un corte y bueno, vamos a seguir con las preguntas después. Escuchamos muy buenas intenciones, por suerte los archivos existen, doctora, señor diputado electo, Héctor Lesme, y bueno, tomamos esto como una carta de compromiso, este programa de Tribuna Pública es una carta de compromiso. ¿Qué es lo que hace falta? O sea, finalmente es una hoja de ruta, es un gobierno, es un proyecto país, donde lo prioritario sea país. Sabemos, los que trabajamos, los que escuchamos, los proyectos sabemos eso. Y decía justamente la senadora electa, o sea, estar en educación, saber por qué los chicos no rinden en la escuela, por qué se duermen, porque no se alimentan, esas son las consecuencias. Entonces, también cuando ya una senadora estuvo en un ministerio, sabe cuáles son las necesidades que el Ministerio de Educación probablemente es el mayor ministerio por la mayor cantidad de estudiantes, de padres que están ahí, que convergen ahí. Así es que bueno, son hay temas buenas que intenciones, hay que seguir sabemos hablando. que tienen buenas intenciones, pero ¿será que se puede? Vamos a continuar después del corte con Tribuna Pública.